Buenas tardes, mi nombre es Emilio Esteban Arias Casas, soy del grupo 5 y voy a hablar sobre la Taenia solium para el PIA de microbiología. Vamos a presentar primero el caso clínico. El caso clínico consiste en que llega un paciente masculino de 30 años, acude a consulta por aparición de bolitas en todo el cuerpo desde hace aproximadamente 6 meses. Presenta dolor de cabeza, vértigo y 2 convulsiones. A la exploración física encontramos temperatura de 38 grados Celsius y nódulos subcutáneos. En el examen encontramos cisticercos subcutáneos, proglútidos en heces, quistes cerebrales y anticuerpos contra Taenia solium. Ahora vamos a hablar primero sobre la Taenia solium. La Taenia solium es un parásito, es un organismo que vive a expensas de otro ser vivo, en este caso, el ser humano. Este parásito se encuentra en todo el mundo y especialmente en las áreas donde se consume la carne de cerdo. Se considera hermafrodita, ya que cada individuo tiene órganos reproductores masculinos y femeninos. También se considera heterótrofo, ya que este parásito no puede sintetizar sus propios nutrientes y se alimenta de los nutrientes de su huésped, al que está infectado. ¿Cuál es la morfología de este parásito? Su forma es un gusano plano en forma de cinta que está dividido en segmentos que reciben el nombre de proglótides. ¿Cuál es el color de este parásito? Su color es de un color amarillo blanquecino. Se compone de una parte llamada escólex, que es donde la cabeza del parásito ubica 4 ventosas y un rostelo con una doble corona de ganchos, además de que es similar al tamaño de una cabeza de alfiler. La longitud de este parásito puede llegar a alcanzar entre los 2 a los 8 metros de longitud. El ciclo de vida de la Taenia solium consta de 3 fases. La primera fase se le denomina huésped intermedio, en donde el cerdo es el huésped intermediario. ¿Cómo ocurre esta fase? Ocurre cuando los cerdos se infectan al ingerir huevos de Taenia solium presentes en las heces humanas. La segunda fase se le denomina huésped definitivo, en donde los humanos se infectan al consumir carne de cerdo poco cocinada que contiene quistes o huevos de Taenia solium. En tercer lugar, tenemos la fase de proglótides, en donde los gusanos adultos producen proglótides que contienen huevos. Estos segmentos se eliminan a través de las heces y pueden infectar a otros cerdos o a otros humanos. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia de Taenia solium, la cual se divide en 2. La primera se le denomina teniasis. La teniasis es causada por el parásito adulto ya en el intestino humano. Y en segundo lugar tenemos la cisticercosis. ¿Qué es la cisticercosis? Esta es causada por los quistes larvales en diversos tejidos del cuerpo, incluyendo el cerebro, lo que puede llevar a la neurocisticercosis. Ahora, hablemos sobre la patogenia de Taenia solium. La patogenia de Taenia solium implica 2 formas principales de infección: la teniasis y la cisticercosis. Vamos a empezar hablando sobre la teniasis. La teniasis ocurre cuando los humanos ingieren carne de cerdo contaminada con cisticercos, o sea, larvas de Taenia solium. ¿Cuáles son los procesos clave de la teniasis? El número 1 es la ingestión y desarrollo. En esta etapa, los cisticercos ingeridos con la carne de cerdo mal cocida
se desarrollan en el intestino delgado del ser humano, en este caso el huésped. En segundo lugar, o segunda fase, tenemos el escólex y fijación, en donde el escólex, o sea la cabeza de la larva, se adhiere a la pared intestinal del huésped o del humano mediante ventosas y mediante ganchos. En tercer lugar, tenemos el crecimiento y proglótides. En esta fase, la tenia madura y comienza a producir proglótides o segmentos que contienen huevos, los cuales se desprenden y salen del cuerpo a través de las heces humanas. Y la cuarta fase pertenece al ciclo de vida, en donde los huevos contaminan el suelo y pueden ser ingeridos por cerdos, perpetuando el ciclo de vida de este parásito y afectando a otros seres vivos. Ahora hablaremos sobre la cisticercosis. ¿En qué consiste la cisticercosis? Esta se desarrolla cuando los humanos ingieren huevos de Taenia solium que están presentes en alimentos o que están presentes en agua contaminada con heces humanos. La secuencia patológica es la siguiente. En primer lugar, tenemos a la ingestión de los huevos. Los huevos que ocasionan, los huevos eclosionan en el intestino humano y esto hace que liberan oncósferas. Estos atraviesan la pared intestinal. Después, lo que ocurre es la migración y encistamiento, en donde las oncósferas migran a través del torrente sanguíneo y se encistan en varios tejidos del cuerpo, especialmente en el tejido muscular y en el sistema nervioso central. En tercer lugar, tenemos el desarrollo de los cisticercos. Los cisticercos o los quistes larvales pueden desarrollarse en diferentes órganos, incluidos el cerebro, ojos, los músculos y la piel. Después ocurre la inflamación y los síntomas. La presencia de los quistes y la respuesta inflamatoria del cuerpo causan diversos síntomas, y estos varían dependiendo la localización de los quistes, ya que no es lo mismo que se localicen en el sistema muscular que en el sistema nervioso central. Ahora hablaremos sobre las complicaciones de la cisticercosis. En primer lugar, tenemos la neurocisticercosis. Esto ocurre cuando los cisticercos se localizan en el cerebro. Pueden causar convulsiones, cefaleas o dolor de cabeza, hidrocefalia y otros síntomas neurológicos. En segundo lugar, tenemos la cisticercosis ocular, en donde esta puede afectar la visión si los quistes se desarrollan en los ojos. En tercer lugar, tenemos la cisticercosis muscular, donde generalmente es asintomática, pero esta puede llegar a causar dolor y debilidad muscular en el paciente. Además de que presenta diferentes síntomas según la localización del parásito en el cuerpo. Ahora hablaremos sobre la teniasis, que se refiere a la infección intestinal. Es asintomática en muchos casos, pero cuando hay síntomas se presenta dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, náuseas y vómito, la pérdida de peso significativa, una sensación de debilidad. Ahora hablaremos de la cisticercosis, que se refiere a la infección larval. Tenemos a la neurocisticercosis, que se refiere a cuando afecta al cerebro. Los síntomas son las convulsiones, el dolor de cabeza crónico, las náuseas y vómitos, problemas de visión, cambios en el estado mental, ya sea que el paciente curse con confusión o alucinaciones. También hay debilidad muscular y problemas en la coordinación. También se puede cursar con meningitis, que se refiere a la inflamación de las membranas que rodean el cerebro,
También puede presentar hidrocefalia, que es acumulación de líquido en el cerebro. Ahora, los síntomas de la cisticercosis muscular son nódulos o bultos debajo de la piel, dolor muscular, debilidad de los músculos afectados. Ahora hablaremos sobre la cisticercosis ocular. Esta cursa con problemas de visión, ya sea una visión borrosa o una pérdida en la agudeza visual. Ahora, hablaremos sobre el diagnóstico de la infección por Taenia solium, la cual se realiza mediante varios métodos. El primero es el análisis de muestras fecales. En este método se examinan muestras de heces bajo el microscopio para detectar huevos, proglótides, o sea, segmentos de la tenia, o ambas cosas. La presencia de estos elementos confirma la infección intestinal por la tenia. Después tenemos los exámenes de imagen, en donde se utiliza la ecografía abdominal, la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Estas técnicas de imagen se utilizan para detectar quistes larvales en diferentes tejidos, incluyendo el cerebro, causando neurocisticercosis en el músculo y otros órganos. Después tenemos las pruebas serológicas, en donde se analiza una muestra de sangre para detectar anticuerpos específicos contra la tenia. La presencia de estos anticuerpos indica una infección por cisticercos, especialmente cuando los quistes están presentes en el cerebro u otros tejidos. Después tenemos las radiografías, en donde las radiografías simples detectan calcificaciones en los tejidos afectados, ya que las calcificaciones son indicativas de cisticercosis crónica y pueden ser vistas en radiografías simples, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas. Por último tenemos el examen clínico, en donde se evalúan los síntomas y los antecedentes del paciente, ya que los síntomas, como por ejemplo el dolor abdominal, la diarrea, la pérdida de peso y la historia de consumo de carne de cerdo mal cocinada, puede orientar al médico hacia el diagnóstico de teniasis o de la cisticercosis. Ahora hablaremos sobre la etiología. La infección por Taenia solium ocurre principalmente a través de la ingesta de carne de cerdo contaminada. Los humanos pueden ingerir los huevos del parásito a través de alimentos, agua o mediante el contacto con alguna superficie contaminada, lo que lleva a la cisticercosis. La teniasis se desarrolla cuando los humanos ingieren carne de cerdo poco cocinada que contiene larvas del parásito. Ahora hablaremos sobre el diagnóstico diferencial para Taenia solium, el cual el principal es la Taenia saginata. Ambas producen un cuadro gastrointestinal similar. La diferencia es que Taenia solium produce síntomas neurológicos, mientras que Taenia saginata no los produce. El huésped es diferente. En Taenia solium es el cerdo, mientras que en la Taenia saginata es la vaca. Y la transmisión de Taenia solium se da por consumo de carne de cerdo, mientras que la Taenia saginata es por el consumo de carne de vaca. También encontramos la equinococcus, que es causada por Echinococcus granulosus. Produce síntomas similares, quistes en órganos que se pueden confundir con cisticercos en imágenes diagnósticas. También está la cisticercosis por Taenia crassiceps, en donde se produce infección de tejidos blandos y sistema nervioso central. También tenemos a la toxoplasmosis, la cual es causada por Toxoplasma gondii, donde hay síntomas similares como lesiones cerebrales y quistes en el cerebro que son visibles en estudios de imagen y pueden ser confundidos con cisticercos. También tenemos la coenurosis, que es causada por
Taenia multiceps. También produce quistes en el cerebro y causan síntomas neurológicos. Ahora hablaremos sobre el tratamiento y la prevención. Para el tratamiento se administra carboxamida para tratar la convulsión, niclosamida para tratar la teniasis, prednisona para reducir inflamación por los cisticercos y albendazol para tratar infecciones parasitarias. Y por último, como prevención, las medidas adecuadas de cocinar correctamente la carne de cerdo, la buena higiene y lavado de manos, y la vacunación a cerdos contra cisticercosis.